Queridos miembros de la Tercera Orden de nuestra congregación, queremos en esta reunión de la Tercera Orden hablarles del sentido providencial de nuestra vida, que es uno de los no negociables. Esto significa que debemos ver en todo, absolutamente en todo, la paternidad de Dios, como dice el libro de la sabiduría, que todo lo hace con número, peso y medida, en todo. Lo que más nos cuesta es ver la parte del dolor y del mal, siempre, cómo Dios puede permitir esto. Y sin embargo, debemos entender que sí, que es parte de su providencia, aunque no siempre lo entendamos en el momento. Debemos ser pacientes siempre ante la providencia de Dios, porque nosotros tardamos en ver cómo es su obra y lo que Él hace. Un santo, el Padre Pío de Pietrelcina, ponía este ejemplo, que nosotros vemos el bordado desde abajo, y viendo el bordado desde abajo no comprendemos, pero el día que Dios dé vuelta ese bordado, vamos a comprender a dónde van todos los hilos de nuestra vida. Esto significa, por lo tanto, confianza, pero ver, buscar y buscar comprender también cómo Dios va haciendo las cosas. Como les decía, lo más difícil es ver el dolor, cómo Dios permite el dolor. Pero hay dolores que comprendemos, por ejemplo, el dolor que merecemos por algún pecado, el dolor que merece, por ejemplo, la cárcel, quien realmente lo merece. Decimos, sí, es un dolor, pero es merecido. Y en ese sentido puede ser redentor. Si lo ofrece, puede salir una persona mejor que lo que entró en la cárcel. Por supuesto, el dolor puede ser redentor, cuando se asume bien, por supuesto. De nuestra parte está la disposición, que es lo que debemos hacer. Pero quiero presentarles una charla que di en el hogar de caridad, de donde yo trabajo y donde vivo, que es precisamente un lugar donde esto se vive constantemente todos los días y de un modo profundísimo, el dolor de los inocentes, muchos de estos niños que nacieron inocentemente, no merecían nacer así en cuanto a pecados personales, por ejemplo, y nacieron con discapacidad. Y algunos pobres, y algunos sin familia, y otros peor abandonados, como uno de los niños que tiene todo su cuerpito deforme, no puede hablar, no es capaz de eso, entiende mucho, mucho realmente, y lo encontraron bebito abandonado y tirado en un basurero. Bueno, ¿tiene sentido este dolor? ¿No se le escapa a Dios este dolor, por así decir? Todos estos males que ellos sufren, los inocentes, y hay que decir que no. Bueno, precisamente en la charla les voy a exponer sobre este misterio y si comprendemos que aún en el caso extremo, que es el dolor inocente, también está la providencia de Dios, entonces luego podemos comprender que está en todo, absolutamente en todo. Y lo importante es llevarlo a nuestra vida, como católicos, como miembros de la Tercera Orden, que siempre recibimos esto como un no negociable, desde el inicio. Nuestro fundador, el Padre Abuela, es un ejemplo enorme en esto. Siempre recordaba una frase que debemos tener grabada en nuestro corazón. Romanos 8:28. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Todo dice. No dice solo lo bueno o solo todo. También el dolor. Bueno, por último, bueno, eso va a ser la charla básicamente. Por último, también recordar que hay cosas que Dios supedita a nuestra o condiciona a nuestra oración. Es decir, que Él querría darnos, pero quiere que lo pidamos. Con perseverancia, con constancia, con humildad, de ir a arrodillarnos muchas veces pidiendo las cosas. Después, si no se da tal como lo pedimos, es que va a haber algo mejor, absolutamente. Pero muchas veces depende de eso. Por lo tanto, rezar. Y aquí en el hogar tenemos ejemplo de eso, de la oración de estos niños, la decimos así, algunos son grandes, que hacen depender que consiguen tanto de Dios, ¿no? Tanto, realmente.
de nuestro Señor. Bueno, les dejo la charla entonces. Espero que les sirva y que les sea de mucho provecho. Después de esto pueden tener material, vamos a alcanzarles material para seguir leyendo esto que es fundamental en nuestra vida. Si entendiéramos bien esto, viviremos siempre felices, realmente, porque ni siquiera la cruz nos detendría en nuestra alegría y sabremos así que todo, como dice San Pablo, ocurre para bien de los que aman a Dios. Les recomiendo desde ya meditar todo el capítulo 8 de San Pablo. Magnífico, donde está revelado este misterio. Hay varios santos que hablan de la confianza en Dios, tema fundamental en nuestra vida, y cosas de la congregación también sobre esto. Bueno, espero que les sirva, que Dios los bendiga mucho. Sí. Hacemos una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Beato Carlo Gnocchi, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando me toca recibir algún grupo de personas que vienen a conocer el hogar, para aprovechar el impacto que siempre les da, sobre todo cuando es la primera vez al llegar acá, aprovecho muchas veces para hacerles un planteo, y es el siguiente: ¿cómo verdaderamente todos tenemos alguna misión, es decir, alguna vocación? Porque Dios no hace nada en vano. Pero inmediatamente les digo, pero ¿qué vocación pueden llegar a tener nuestros chicos que ahora van a conocer cuando estamos visitando el hogar? ¿Qué vocación pueden llevar a tener si no van a ser trabajadores, ni van a estudiar, no van a formar una familia, etcétera? Entonces piensen, y lo dejamos pensando, para que aprovechen y empiecen a reflexionar sobre estas cosas. Y a veces no hay que dar la respuesta, para que reflexionen. Pero a veces sí, sirve dar la respuesta, y a veces le decía, pienso que la principal misión de ellos sea dejarse ayudar para que nosotros nos salvemos. Porque ellos nos obligan a salir del egoísmo, por ejemplo. Recuerdo cuando nos visitó el padre Federico González, misionero en Taiwán, que es primer mundo al punto de que no hay pobres. Eso contaba Federico. No hay pobres taiwaneses, y sin embargo es la sociedad con más índice de suicidios, porque es una sociedad totalmente materialista, sin fe, de pura competencia. Y una de las cosas que él veía es que no hay personas con discapacidad, o muy pocas. Él decía, eso es algo que tiene relación directa con los suicidios, por la falta de sentido de la vida, y porque precisamente, por el aborto, ¿no? Está claro, que precisamente impiden una gracia de Dios, que es tener una persona con discapacidad en su sociedad o en su familia. Sin embargo, leyendo el libro del padre Fuentes, El dolor salvífico, he encontrado todavía más profundo que esto de dejarse ayudar, y es la vocación al dolor. Así dice el padre: el dolor es una vocación, aunque parezca extraño e incluso escandaloso para muchos oír afirmación semejante. Es así, y así debe ser comprendido por nosotros, los que hemos recibido la gracia de la fe. Jesús fue llamado anticipadamente por el profeta Isaías varón de dolores, acostumbrado al sufrimiento. Y todos nosotros hemos sido llamados por Dios Padre a hacernos conformes a la imagen de su Hijo. Por eso el Padre Pío había escrito: ten por ciento que si a Dios un alma le es grata, más la pondrá a prueba,
Por tanto, coraje y adelante siempre. Esta es la vocación entonces de nuestros beneficiarios, de nuestros chicos, la vocación al dolor. Pero hay que enseñarles a sufrir. Este trabajo es precisamente tomado del libro del padre Fuentes, de su anexo, que es Pedagogía del Dolor Inocente, donde él explica algo de la vida del padre y beato Carlo Gnocchi, y sobre todo recopila, recoge y traduce su escrito, el Pedagogía del Dolor Inocente, es decir, enseñar a cómo debe el inocente sufrir sus dolores. Y esta es la tesis del libro que menciona el padre Fuentes. En esta obra, don Carlo Gnocchi examina el insondable misterio del dolor del inocente y del justo a la luz del dolor de Cristo y del inestimable valor redentor del sacrificio de una víctima pura. Su tesis puede sintetizarse diciendo que los niños son capaces de percibir con una pureza sin igual el sentido altísimo de sus sufrimientos cuando se unen a los de Jesucristo, y que al comprender este hondo sentido, el sufrimiento cobra para ellos una incalculable valía y canaliza hacia la Iglesia y el mundo entero un río de gracias sobrenaturales. Pero, ordinariamente los niños no son capaces de descubrir por sí solos este misterio. Es necesario, por tanto, educarlos en el sentido del dolor. De ahí su título, Pedagogía del Dolor Inocente, es decir, enseñar a los niños que sufren la finalidad de sus penas y el modo de injertarlas en Cristo. Bien, aunque no sea sino muy brevemente, para recoger con más valor las palabras del beato Carlo Gnocchi, es necesario saber algo de su vida, porque el que conoce su vida ve que fue una vida consagrada a este misterio del dolor de los niños. Don Carlo Gnocchi nació el 25 de octubre de 1902 en Lambrano, cerca de Lodi, Italia. Después de su ordenación sacerdotal, en 1925 se dedicó a la educación de los jóvenes, y unos años más tarde, en 1940, Italia entró en la Segunda Guerra Mundial. Muchos jóvenes estudiantes fueron enviados al frente de batalla, y don Carlo no quiso abandonar a sus jóvenes en este momento de peligro, y entonces se ofrece voluntariamente como capellán al batallón Valtagliamento de los Alpinos, destinado al frente griego-albanés. Después fue al frente ruso con los alpinos de la Tridentina. En enero de 1943 comenzó la dramática retirada del contingente italiano derrotado en aquel frente, retirada devastadora que sembró de muertos a las heladas tierras rusas. Y así lo describe don Carlo Gnocchi en un escrito suyo que se llama Cristo con los alpinos. Dice así: 700 kilómetros de marcha en la estepa blanca y sin confines, sobre la nieve harinosa, entumecidos por el viento helado, flagelados por la tormenta, con 40 grados bajo cero, sin víveres, con pocas municiones, arrastradas fatigosamente sobre los trineos sobrevivientes, durmiendo al descampado, a veces caminando durante la noche, atacados rabiosamente por el enemigo, agredidos a traición por los partisanos, asaltados a cada momento por tanques enemigos, bajo la pesadilla de las incursiones aéreas. Cuando los camiones se detenían por falta de combustible, la artillería quedaba bloqueada por la nieve. Las mulas caían extenuadas por el frío y la fatiga. Las armas se encasquillaban por el hielo. La fila de los combatientes menguaba poco a poco por los caídos, los heridos y los congelados. 15 días de marcha y combates, de vigilias y hambre, de privaciones y heroísmos en la más inhóspita y cruel de las estaciones y de las tierras europeas, contra enemigos aguerridos y enardecidos por el éxito, constituyen una de las más altas victorias del espíritu sobre la materia, de la voluntad sobre la fortuna adversa, y una de las más luminosas afirmaciones de la grandeza de nuestro pueblo. Todo eso escribía el beato Carlo Gnocchi. Y fue precisamente en esa huida donde se inspiró su futura fundación
para cuidar y atender a los huérfanos y a los niños mutilados. Pues precisamente ahí, volviendo desde Rusia, en esa descripción terrible que nos acaba de narrar, fue que se paró un transporte que tenía un solo lugar, y entonces inmediatamente se le ofrecen al sacerdote, le dice: vaya, capellán. Y él se negó, él quería seguir con los suyos, no quería huir de esa cruz de acompañar a sus soldados. Pero entonces le insisten diciéndole: vaya, capellán, y ayuda a nuestros hijos, ampare usted a nuestros huérfanos. Entonces, escuchando esto, solo por eso aceptó ser trasladado al hospital militar y terminó así su participación en la guerra, pero comprometido a ocuparse de los hijos de esos que estaban muriendo. Y otro fragmento, uno más solamente, donde expresa él su dolor por todos los horrores que veía, pero particularmente los horrores que sufrían los niños en la Segunda Guerra. Leo solamente un extracto. Niños de guerra. ¿Cuántos niños he visto en mi triste peregrinación de guerra? Trágica flor sobre las ruinas descompuestas y ensangrentadas de Europa, sonrisa pálida sobre la hosca agonía de un mundo. Los niños de Albania ni siquiera sabían ofrecer esa sonrisa enferma a su tierra escuálida y ambigua. Ágiles y valientes niños de Montenegro, de vestidos fantasiosos, como si siempre estuviesen de fiesta y de reflejos de acero en la firme e inteligente mirada. Pobres niños de Grecia, con el estupor del hambre y de la derrota pintado en el rostro descarnado. Y los camiones de guerra de la división cada día recogían decenas, junto a ancianos moribundos y entumecidos por el hambre. Miserable tropel de jovencitos yugoslavos, que parados al día entero ante las puertas de los cuarteles, con latas de tomate, cajitas vacías y abollados platos entre las manos, esperaban ávidos y silenciosos la distribución de las sobras de la cocina y un poco del rancho de los soldados. Finalmente, pobres críos aferrados desesperadamente al seno exhausto de sus inmóviles madres, llorando en las casas abandonadas, aterrados y sobresaltados a cada rumor de guerra. Pobres niños de mi guerra, mis pequeños amigos del dolor, ¿dónde estaréis hoy y qué será de vosotros? Él era testigo de todo esto. Ya nuevamente en Italia, después de haber aceptado esa misión, a partir de 1945, comenzó a diseñar su proyecto para ayudar a los mutilados de guerra y a los hijos de los sobrevivientes, lo que le daría el título de padre de los mutiladitos. En 1949 su obra obtuvo el primer reconocimiento oficial, llamándose Federación por la Infancia Mutilada y más tarde Fundación por la Juventud. Don Carlo murió el 28 de febrero de 1956 tras una dolorosa enfermedad. También a él le tocó sufrir en su propio cuerpo. Durante los últimos meses de su vida redactó la presente obrita, Auténtico Testamento Espiritual, donde toca las cumbres del sentido cristiano del dolor. Así dice el padre Fuentes. El motivo de decirlo en estas jornadas es bastante evidente, ¿no? Ya que compartimos también con inocentes que sufren y con los más pobres de los pobres, que no pueden valerse por sí mismos, además de estar muchas veces abandonados. Pero el padre Fuentes también señala cómo el sufrimiento de los niños en nuestra actualidad no es menor y aún dice que es mayor que en los de la guerra, por tantos otros sufrimientos, no en su cuerpo, pero sí de la destrucción de sus familias, ser hijos de nadie, deformados en sus conciencias, abandonados, etc. Por eso es un tema muy actual que debemos verdaderamente conocer bien y meditar mucho. Bien, y ahora, después de esta breve presentación de don Carlo Gnocchi, algunas de las cosas que va desarrollando en este realmente breve escrito, pero tan sustancioso y tan profundo, para nosotros tomar sus enseñanzas y saber primero entender el dolor inocente
y luego cómo enseñar a sufrir. Hay una dificultad principal en la comprensión de este misterio, y es que siempre nos parece, y a veces con mucha evidencia, la aparente distribución caprichosa del dolor entre los hombres. Si el dolor fuese la, pena y expiación de la culpa, ¿cómo no es que, cómo no es que sufren más los que más gravemente han pecado? Así debería ser, si fuese en justicia. Pero en cambio solemos constatar lo contrario. Incluso hay uno de los salmos que lo dice así, claramente, cómo los pecadores triunfan y los justos sufren. Y el típico, el más turbador de todos los ejemplos es el caso no ya de los justos, sino de los niños que sufren. Es verdaderamente el caso límite del misterio del mal que sufrimos. Ciertamente no tiene respuesta, no cabe una respuesta para una concepción exclusivamente individualista y punitiva del dolor. Pero esto no es la concepción cristiana. La concepción cristiana del dolor inocente debemos entenderla a partir de la solidaridad de la humanidad. La humanidad forma una unidad viviente. No somos seres absolutamente aislados. Estamos sólidamente, de ahí la palabra solidaridad, sólidamente unidos en un solo idéntico destino, copartícipes del bien y del mal de cada uno de sus miembros, verdaderamente como un organismo, que es la analogía que utiliza San Pablo para hablar también de la Iglesia. Somos uno en la comunidad de los hombres. Y por esa unidad, también espiritual, es que compartimos por Adán la solidaridad punitiva, es decir, de castigo. Adán se rebeló contra Dios y todos los hombres se han rebelado en raíz con él. Continúa diciendo don Carlo Gnocchi, Adán fue castigado por el peso del trabajo y del dolor, y todos los hombres deben llevar igualmente la cruz de la fatiga y del sufrimiento con él. Y luego dice cómo él iba meditando en esto cuando estaba en la guerra, precisamente cómo compartimos por ser parte de la humanidad de Adán, por ser hijo de Adán. Con cuánta dramática evidencia se imponía esta verdad ante mi espíritu durante la guerra, frente al cuerpo atormentado y exangüe de mis alpinos. ¿Cuántas veces me he preguntado en qué modo y en qué medida entraban estos pobrecitos en las feroces diatribas que habían dividido el mundo y que habían enfrentado encarnizadamente a unos hombres contra otros? Pobres montañeses, mantenidos en sus trincheras a fuerza de pan duro y rosarios, arrancados de sus montañas y de sus praderas, enrolados, conducidos contra otros hombres, simples e ignorantes como ellos, con la orden de matar para que no los maten. ¿Qué sabían ellos de la guerra y de sus razones, estos humildes que trabajan y no saben? En nombre de los cuales el Papa Pío XI había suplicado a los gobernantes que reflexionasen antes de recurrir a la razón irracional de las armas. Sin embargo, pagaban también ellos, y tal vez ellos más que otros, en relación a aquellos que sabían y creían o creían saber la causa de todo aquello que estaba trágicamente ocurriendo. Todo trabaja a coro en la vida, todo el mal crece cuando una piedra es arrojada dentro de él, decía Pascal. En el cuerpo social, si hay una circulación arterial de la verdad y del bien, de la cual todos los hombres somos conscientes, participamos de los bienes, a menudo, de los que a menudo merecidamente nos beneficiamos, también hay una circulación venosa, no solo arterial, sino venosa del error y del mal, al cual ninguno, por inocente que sea, puede pretender sustraerse. Por arterias por donde viene la sangre rica, la sangre pura, y por la vena es donde se recoge todas las suciedades del cuerpo que deben limpiarse. Pero también está la solidaridad redentora, que explica el sentido del dolor. El dolor no tiene solamente un sentido de punición, de castigo, de expiación de culpa, la original y las personales, porque también, a partir de Cristo,
se le ha conferido al dolor el carácter positivo de purificación y redención del pecado. Es esta la nueva luz fulgirísima que el cristianismo ha conferido al dolor, y es en esta luz que se coloca y toma valor inestimable sobre todo el sufrimiento del niño, porque Cristo es inocente, es el único verdaderamente inocente. También son los niños llamados al sufrimiento, palabras de don Carlos Ñoqui, las mismas que dice el padre Fuentes, vocación, llamados al sufrimiento, en fuerza de la mística ley de Cristo y de la lúcida solidaridad con su sacrificio inocente, contraídas especialmente para los cristianos con las aguas bautismales. Y luego desarrolla brevemente, pero con profundidad, esta verdad teológica, y es que, según Colosenses primer capítulo, versículo 24, cumplo, dice San Pablo, en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo, no porque falte algo en su mérito infinito, sino que falta a la redención del Cristo total nuestra participación, nuestra contribución del propio sufrimiento personal. Para la remisión total de los pecados, según Santo Tomás, era necesaria en la víctima una pureza que solo Dios podía poseer, y por eso envía a su Hijo a morir en la cruz. Pero para completar tal sacrificio y para su aplicación inmediata a las culpas diarias, la más alta contribución es ciertamente la ofrecida por las almas que sufren sin el peso de las propias culpas personales. Y pone también el ejemplo de un organismo. Dice que como en el cuerpo físico hay órganos destinados a la protección y a la purificación de todo el organismo, hay órganos que a menudo se enferman para la defensa y salvación del todo, como los riñones, las amígdalas. También existen en el cuerpo místico de la Iglesia almas destinadas a soportar el sufrimiento en virtud de su capacidad purificadora de todo el cuerpo social. Y entre estas almas, los niños. Y cuantos menos pecados tengan, más similares al sacrificio de aquel Cordero de Dios puro que quita el pecado del mundo por su sufrimiento. Todo esto le lleva a decir a don Carlo Gnocchi que debemos tratar con tanta veneración a los niños que sufren. De todo esto debe colegirse la eminente dignidad del niño sufriente. Si el dolor, según el Evangelio, revela la presencia de Cristo en el hombre, en nadie esta transparencia se hace más clara y evidente e inmediata que en el niño. Por eso Jesús dijo: todo lo que hagáis a alguno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Por tanto, nuestra actitud interna o externa frente a un niño que sufre por invalidez, por deficiencia, por mutilación, por pobreza, por enfermedad, por ignorancia, por abandono, por cualquier otra causa, debe estar dominada por un profundo sentido de respeto, de veneración, casi diría de culto. Pero hay más todavía. No solo debemos ver un pequeño redentor humano con Cristo y en Cristo, sino también un intercesor y mediador de gracia en fuerza del irresistible poder de aplacación e impetración que el dolor inocente tiene sobre el corazón de Dios. En otras palabras, lo que escuchábamos del padre Vuela y también tomado de Don Orione, al menos la idea principal, como el hogar, nuestros hogares, son pararrayos de la ira divina, en el sentido redentor, que frenan el castigo merecido por los pecados, pero también imanes de gracia, por la fuerza irresistible que ejercen sobre el corazón de Dios. Y luego aclara lo siguiente, que es muy importante. Es una de las claves de este trabajo, de su enseñanza. Esta inserción del niño en el dolor de Cristo, por razón de la gracia bautismal, durante el tiempo en que el niño no ha despertado su conciencia, es automática. Es automática porque está en él toda la gracia de Dios. El niño, de modo directo, está unido a la Trinidad por la gracia.
Pero en cambio, a medida que el niño se va haciendo más consciente, en esa misma medida se aumenta y se ilumina en él la razón y su responsabilidad personal. Y por lo tanto es necesario que tome conciencia. Y ahí es donde entra nuestra tarea, educar al niño. Nosotros tenemos angelitos que son como niños toda la vida, como bebés, y ellos participan ciertamente de este misterio. En cambio, otros que ya tienen más conciencia hay que enseñarles y lo tienen que ofrecer, le tenemos que enseñar. Y hubo una escena, un hecho en la vida de don Carlos que lo marcó y se dio cuenta qué importante era enseñar a sufrir precisamente, a que se sufra con verdadero sentido espiritual. Y leo lo que él narró. Tuve de esto una visión casi física en un día de la posguerra inolvidable y definitivamente orientador. Después de la explosión de la bomba, Marcos, el único sobreviviente de 4 niños, que ignorantes y desprevenidos jugaban sobre un campo minado, había sido sometido inmediatamente a una intervención quirúrgica, amputación de las piernas, extracción del bulbo ocular y regularización de las vastas y numerosas heridas que acribillaban su frágil cuerpo palpitante. Lo vi cierto tiempo después de la operación, cuando todavía las medicaciones cotidianas le hacían sufrir mucho, y le pregunté: cuando te sacan las vendas, te hurgan en las heridas y te hacen llorar, ¿en qué piensas? En nadie, respondió con cierta maravilla en su voz. Pero tú no crees que haya alguien por quien puedas ofrecer tu dolor, alguien por cuyo amor valdría la pena intentar reprimir los lamentos y las lágrimas, ayudándote a soportar mejor tu sufrimiento. Marcos fijó en el vacío la vista desolada con su único ojo sorprendido, y luego, moviendo lentamente la cabeza, dijo: no entiendo, y volvió a jugar distraído con el borde de la sábana. Fue en aquel momento en que tuve la precisa, casi material sensación de una inmensa e irreparable desgracia, la pérdida de un tesoro, más precioso que el cuadro de un autor famoso, que un diamante de inestimable valor. Era el gran dolor inocente de un niño que caía en el vacío, inútil e insignificante, sobrenaturalmente perdido para él y para la humanidad, porque no estaba dirigido a la única meta en la cual el dolor de un inocente puede encontrar valor y justificación. Este es Cristo crucificado. Y a través de todas aquellas camitas del hospital, en aquellos niños sufrientes, y por ellos a todos los niños sufrientes del mundo, qué más enorme dolor se había impuesto a los niños durante la guerra, en los siguientes trágicos años de la tormentosa paz. Me pareció ver alargarse de forma desmesurada este enloquecido despilfarro, sin que los educadores cristianos se opusiesen adecuadamente, inconscientes de la preciosidad de este tesoro puro y de la urgente necesidad de recuperarlo avaramente para hacer de él un don a Cristo y a la Iglesia. Y continúa: de esta manera, la pasión redentora de Cristo y la vida sobrenatural de la Iglesia han perdido para siempre uno de los tesoros más preciosos, destinado a asegurarle a aquella su plenitud, a la Iglesia, y al mundo la redención y la paz. Mucho más y mucho mejor que las fatigosas artes de la política, que los esfuerzos colosales de las finanzas y que los hábiles manejos de la diplomacia humana. Y también dice, y es importante saberlo, que, no es que esto se reserve solo a los que sufren grandes cosas, nosotros tenemos de ellos, sino que también habría que enseñarle a sufrir a toda alma inocente, aunque sean cosas pasajeras las que sufren, porque dice: lamentablemente no faltan tampoco en la vida de los niños, sanos y felices, algún sufrimiento. Y pone ejemplos: el dolor físico o moral de una hora de malestar, de enfermedad, de fracaso o de llanto, llega a todos los niños, y a menudo con mucha frecuencia. Entonces, el educador cristiano debe conocer las artes delicadas
y sublimes de la pedagogía cristiana del dolor. Artes delicadas y sublimes. Un ejemplo de esto es Don Bosco, cuando Domingo Savio, consciente de que tenía que hacer penitencia para salvarse, porque lo había escuchado y en ese deseo ardiente de santidad se puso a hacer penitencia, a poner piedritas debajo de sus sábanas y otras ideas que se le ocurrían. Al enterarse Don Bosco lo retó y le dijo que lo que él tenía que sufrir eran las cosas que Dios le pedía, como el calor, el frío, pero se lo enseñaba, se lo enseñaba. Y también relata él también a partir de su experiencia que los niños son capaces de comprender profundamente este misterio si alguien se los explica. Dice él, no se piense o se diga que los niños no están preparados para comprender, vivir y actuar estas delicadas verdades de la economía sobrenatural. Al contrario. Y pongo un ejemplo de aquí del hogar, entre otros que podríamos mencionar. Uno de los chicos de los angelitos, le pedimos una vez que grabe un mensajito para una mujer que quizás perdía su pierna porque estaba realmente grave su situación. Y era simplemente eso, grabar, avisar que vas a rezar y listo. Y sin embargo empezó toda una reflexión que, como no tenía dirección directa con algo que alguien le hubiese dicho en el momento, evidentemente la tenía muy adentro y la tiene muy adentro. Algo que le nació desde lo más profundo porque, porque así lo dijo. Y leo lo que grabamos. Yo rezo por ustedes, empieza a decir. Siempre anotamos intenciones. Ahora estoy contento, porque estoy aquí, porque es mi familia, porque nací así, uno de los angelitos que está en silla de ruedas. Porque Dios me pidió para que recemos por ustedes, para que se conviertan. E insistió, nacimos nosotros en sillas de ruedas porque Dios nos puso esto para que recemos por ustedes. Yo tengo a mi mamá lejos, mis compañeros, los angelitos, tienen mamá lejos, otro mamá cerca. Somos tólicos, así dice. Somos cristianos. Ayudamos a todas las personas que necesitan. Ayudo a los prójimos que no saben, ayudo a los pobres, a toda la gente también que ayudan, voluntarios, y ayudo a todos mis amigos, y a ustedes también. Dios los bendiga. Chau. Así era su mensaje. Dios nos pidió esto, para que ayudemos a todos, para que recemos por todos por su conversión. Entendió perfectamente todo lo que le hubiese enseñado don Carlos Ñoqui. Bien, ¿y cuáles son los elementos y métodos de la pedagogía del dolor inocente? Hay que enseñarles. Enseñarles primero que ofrezcan sus dolores por otros. Se tiene que enseñar de un modo muy práctico, porque los niños son sensibles, se mueven así. Hay que enseñarles que no deben guardar el dolor para ellos mismos, que deben regalarlo a los demás, que el dolor también tiene un gran poder sobre el corazón de Dios. Hay que enseñarlo. Es importante esto, ¿no? No es automático. Puede el Espíritu Santo, por supuesto, obrar, pero quiere actuar a través nuestro y de nuestra enseñanza. Se trata, por lo tanto, de una obra de estimación, que le den estima a su dolor, que lo estimen como algo valioso, y utiliza esta frase de despersonalización del dolor. El padre Fuentes la explica diciendo que lo que dice el padre Ñoqui es que hay que quitarle el carácter personal, es decir, que lo sufra por su culpa. Tiene que entender que no es por su culpa, sino porque él puede unirse a los sacrificios de Cristo, a los sufrimientos de Cristo inocente por nosotros. Y luego dice que debemos habituar al niño a dirigir su pena o su renuncia hacia objetivos concretos. Muy importante. Objetivos concretos que le afecten a su sensibilidad. Por eso sí, él no va a ofrecer por causas que no conozca, que no vea, de las que no sea consciente, sino por cosas concretas. Menciona algunas, el beato por la curación de una persona querida, por los misioneros que están en tierras lejanas.
por la conversión de su papá, por un compañero pobre, ofrece esto que te duele por tal, por obtener una gracia importante, para que termine una guerra, por el Papa. Hace poquito les hicimos ver la elección del Papa precisamente para que lo vean, que sepan quién es. Sería interesante aquí, empiezan a surgir miles de ideas, cada tanto hacerle hablar con algún misionero, que le cuente, reza por esto, no solo de un modo indirecto a través de un mensaje, sino cuanto más concreto, sería mejor. El padre Arriague nos contaba que en su tiempo se hacía el voluntariado del sufrimiento, es decir, tenemos tal intención, ¿quién se ofrece a sufrir o a ofrecer su sufrimiento por tal cosa? Incluso contaba de conversiones a raíz de este voluntariado. El secreto entonces está en que se trate de motivos vivos y reales, concretos y de interés inmediato para un niño. Y si ese interés es noble, los niños saben llegar a las vetas de la más alta poesía del sacrificio. Segundo, enseñar a sufrir con Cristo. Ciertamente el motivo más alto, más sublime y sublimadora a la que hay que conducir al dolor del niño, como todo otro dolor, es ciertamente Jesucristo crucificado. Cuando un niño haya llegado a comprender la semejanza que existe entre su dolor y el de Cristo, la belleza que Él puede darle a todo su sufrimiento, tanto para sí mismo como para los demás, al insertarlo en el dolor de Cristo y el deber que Él tiene de imitar el comportamiento y los sentimientos de Jesús en los momentos del dolor, habrá tocado el centro más profundo y más inexplorado, el más original y operante del todo el cristianismo. Enseñarlo a sufrir con Cristo, a que lo mire, que lo conozca, que vea cómo sufrió y que así trate de sufrir. Si bien no lo trae, el Beato Carlo Gnocchi está implícito en todo esto a sufrir por Cristo también, a que sufran por consolar a Jesús. Y leo lo que le ocurrió a San Francisco Marto, o mejor dicho, que él le decía a Lucía cuando ella le preguntaba, Francisco, ¿qué te gusta más? ¿Consolar a nuestro Señor o convertir a los pecadores para que caigan menos almas en el infierno? Su hermanita Jacinta había respondido lo segundo, que le apenaban mucho las almas, pero Francisco dice, consolar a nuestro Señor. ¿No te has dado cuenta de lo triste que se puso la Virgen cuando dijo que no debíamos ofender a nuestro Señor, que ya estaba demasiado ofendido? Me gustaría consolar a nuestro Señor y convertir a los pecadores para que no le ofendan más. Recordemos que tenía 9 años. Realmente pueden conocer de un modo profundísimo estos misterios de dolor y quizás más que nosotros por la sencillez de sus corazones. Y menciona que debemos hacer que ellos se ofrezcan en la Santa Misa, porque el sufrimiento del niño cobra mérito espiritual en la medida de su unión a los sufrimientos de Cristo, y esta unión no se llega sino a través del magisterio misterioso de la misa. Es en la misa cotidiana donde el río de la sangre divina se enriquece por la confluencia del dolor humano, y es en el río divino donde cada gota del sufrimiento humano y de llanto adquiere el valor sobrenatural de redención y de gracia. Ayudarlos a participar de la misa. Pienso también que nuestras acciones de gracias, sobre todo cuando los dirigimos a ellos, hacer que no solo pidan, tampoco que solo agradezcan, sino también hacerles ofrecerse. Ellos no lo van a hacer solos, hay que enseñarles. También dejarles esos momentos de silencio, quizás breves, pero que estén. ¿Y qué más? 1000 cosas se pueden hacer. 1000 cosas que nacen del ingenio de alguien que está siempre atento a poder encontrar esos tesoros para que no caigan en el vacío, que son sus sufrimientos. Un ejemplo del Beato Carlo Gnocchi le llevó un regalo al Papa Pío XII, que era el signo de Cristo, la J y la Rho, formada por 2 muletitas cruzadas,
y atadas entre sí por una corona, indicando así el sufrimiento humano, como injertado en el de Cristo, que forman una sola cosa con él. Pero tenía en ese símbolo muchísimas perlitas, cada una de las cuales tenían origen en una operación quirúrgica o en una medicación dolorosa que había sido soportada por un mutiladito sin lamento ni llanto. Entonces, cuando se aguantaban, podían poner al regalo para el Papa esa perlita. Eso es una idea, precisamente para que lo vean de un modo bien concreto. Relata el Beato cuando refería al Santo Padre que había visto a niños en el reparto de cirugía luchar tenazmente contra la irrupción del llanto, mordiéndose los labios para tener el derecho de tomar una perlita y depositarla en la cajita destinada al regalo del Papa. Pío XII se puso de pronto pensativo, en su mirada tembló una lágrima de ternura y de reconocimiento. Por último, ¿debemos mitigar el dolor de los niños? Precisamente estamos hablando tanto del valor. Y ciertamente que sí. Ciertamente que hay que ayudarles a que sufran con sentido, pero hay que aliviarles el dolor. Porque también es el mismo Cristo el que nos invita y nos llama a eso. Él nos manda a que consolemos, a que hagamos las obras de caridad, de misericordia. Él mismo lo hizo. Él mismo lo hizo. Pasó tanto tiempo de su vida precisamente yendo a toda clase de enfermos y sufrientes para aplicarles aquella fuerza que emanaba de él y curaba a todos. Los apóstoles los manda a curar a los enfermos y anunciarles que ha llegado el reino de Dios. Y también reflexiona el Beato diciendo que precisamente como lo que tenemos que hacer después del pecado de Adán es reparar y con nuestra santidad de expiación restablecer ese orden, también las consecuencias de ese desorden, tratar de restablecerlas. Consecuencias son el dolor, la pena, la enfermedad. Nosotros tratar de reparar precisamente con la medicina, con el consuelo, con la ayuda a todos los que sufren, pero particularmente a los niños. Nosotros en los hogares tenemos la gracia de vivir en un lugar donde se pueden practicar de un modo concretísimo todas las obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, darles de beber, vestirlos, visitar y cuidar al enfermo, vivir con ellos, dar posada a los beneficiarios de aquí, que recibimos precisamente a los que no tienen dónde estar, también a los voluntarios, dar de posada, enterrar a los muertos. Nos faltaría solo redimir al cautivo, pero también el hogar redime de cadenas y esclavitudes del alma, como el egoísmo, rencores, resentimientos, que todo lo cual se vence con el perdón que aquí se enseña. En los hogares rezamos y hacemos rezar a los chicos por vivos y muertos. Podemos enseñar, dar consejo, consolar a los tristes, corregir a los que se equivocan, perdonar, sufrir con paciencia la flaqueza del prójimo. Pero entre todas estas obras, la más valiosa de todas, enseñar a nuestros chicos a sufrir con Cristo y recoger así los tesoros de incalculables gracias para la Iglesia, para el Instituto y para el mundo entero.